Bueno, en ese viaje, en un momento creativo, sentí el llamado de volver a compartir. Para quienes han estado conmigo ya desde hace prácticamente 8 años, el día de ayer se cumplieron 8 años de empezar a formar comunidad. Yo les platicaba, en la medida que íbamos avanzando a través de los años, que cuando hay temas de sanación, o sea, estoy en procesos de sanación o estoy en retiros o cuestiones como eso, no suelo compartir. Y la idea de compartir es estar en un estado ideal para sostener el proceso y sostener el grupo y sobre todo para poder hacerlo desde lo que ya se integra. En algunos momentos ha sido esta parte de estar en un proceso personal, en otros, pues bueno, situaciones familiares, temas de trabajo, etcétera. Y por esas razones, pues bueno, no he compartido prácticamente un año corrido todos estos temas que hoy, por ejemplo, vamos a compartir. Y entonces en este viaje en septiembre, en Estados Unidos, en un bosque bien interesante, sentí el llamado de empezar a compartir parte de la información que he ido recopilando a través de los acompañamientos personalizados que he estado dando. Y algo que notaba en común de las personas que me consultaban es ese descubrimiento de volver a casa, de volver a uno mismo, que esta parte que yo les mencionaba del arte de volver a ti. Y entonces, en esta primera emisión, compartí este tema en esa conexión de dejar ir con amor, que ese es la antesala del volver a casa. Y ahí me daba cuenta como que de pronto empezaban a generarse ciertos miedos, ciertas resistencias, a precisamente soltar una versión que nos había acompañado hasta ese momento y que para poder volver a nosotros es importante soltar esas versiones que muchas veces no están actualizadas de nosotros. Y ahí en esa conexión yo les mencionaba cómo era importante los cambios y la evolución y que la misma comunidad que se llamaba Tribu Cuántica, que así inició, con un nombre al azar, había decidido y sentido cambiar y evolucionar a Almas Despiertas, que es ahora en los grupos. Se dan cuenta, el nombre de los grupos es Santuario de Almas Despiertas, y que esa es la idea, que cuando soltamos esas viejas versiones o esa información que ya es involutiva de nosotros, invariablemente cambiamos la dirección hacia nosotros y es el momento en el cual tenemos una conexión bien potente y es cuando me refiero que el alma despierta. También en esa primera conexión les mencionaba un camino o una opción en el cual había descubierto por la cual pasamos para dar ese proceso. Y en ese camino encontramos la toma de conciencia, la aceptación que es la integración de la dualidad y como añadidura viene un cambio, una transformación. En la segunda emisión, en ese mismo mes de septiembre, les compartí un tema que se llamaba, lo bauticé como el portal de regreso a casa. Y en esa emisión les hablaba ya directamente de esas resistencias que se estaban manifestando. De hecho, a propósito, también les compartí en esa emisión el amor sacrificado con la intención de que terminara de surgir esas resistencias y posiblemente esos miedos. Y ahí es en donde yo les expliqué a través de este esquema de la amígdala y del hipocampo, que cuando el hipocampo tiene una función que es precisamente recopilar toda la información de las experiencias que vivimos y a través de esas experiencias que vivimos que se almacenan en esa zona del cerebro, cuando algo que vamos a experimentar es nuevo, la amígdala es la chismosa, por así decirlo, que alerta que lo que vamos a vivir no se parece a las experiencias que ya hemos vivido antes. Y entonces al activarse, se activan los sistemas, entre ellos el sistema nervioso, y pone el cuerpo en un estado de alerta biológica. Es un estado de alerta en el cual se manifiesta a través de resistencia. Entonces, por eso el hecho de volver a ti, soltando una vieja versión de nosotros, activa este sistema. Este sistema está diseñado para que al activarse todo esté listo para huir o defendernos. Entonces ahí es en donde experimentamos un poco esa resistencia al cambio y donde se empezaba a asomar el guardián que de alguna manera nos ayuda a estar a salvo, que es el ego. Y entonces la tercera, a partir de este momento, lo que sentí hacer es compartirles un reto de 21 días. Y ese reto de 21 días estaba diseñado, uno, para ir practicando lo que son las llaves de conciencia, que las llaves de conciencia, lo que yo les mencionaba era el poder acceder a la información que te permitía
prender la luz de ese cuarto oscuro y en donde ibas a identificar prácticamente algunas cosas que eran importantes empezar a mover o cambiar. Y entonces, pues bueno, esos 21 días estuvieron llenos de esas llaves de conciencia y también de meditaciones que la intención era calmar el sistema nervioso y calmar la amígdala y el hipocampo. Entonces, posterior a ello, como ya había anotado el tema del ego, quise compartir el tema de la noche oscura del alma porque esta etapa del despertar espiritual está precisamente enfocada a esta parte del ego y en esta sesión yo les compartía cómo el ego tiene una función, la función de ser un combustible y que nos va a impulsar mientras el ser esté al volante o de la dirección, el ego nos va a impulsar a donde queramos llegar. En esa misma sesión les hablaba acerca de la luz, la sombra, la oscuridad. Y hicimos puente también a que en esta parte de la etapa de la noche oscura del alma, como estamos oscilando, nuestro campo electromagnético que está alrededor de nuestro cuerpo está como acordeón prácticamente, está expandiéndose, contrayéndose. En este proceso de contracción llega un momento en el cual estamos en una frecuencia baja y que ahí es en donde el parasitaje energético se impronta en nosotros. Les hablaba de las frecuencias, les comenté esta tabla de frecuencias como un ejemplo, y cómo en la medida que vamos subiendo la frecuencia nos acercamos a la salud, en la medida que vamos bajando nos acercamos a la parte de la enfermedad. Es decir, en la medida que va a estar expandido nuestro toroide energético, nos alejamos de la enfermedad en la medida que nos contraemos o se pega al cuerpo, es el momento en el que estamos más vulnerables. También les comentaba del parásito energético que se aprovecha y se alimenta de estas frecuencias y que hay de dos tipos, el externo y el interno. Y entonces, bueno, profundizamos ahí en la importancia de la frecuencia para evitar que se peguen estos parasitajes energéticos. Al final de esa sesión yo les platicaba, y durante las últimas dos, acerca del antídoto del alma que es la luz auténtica. Y les mencionaba que la luz auténtica es un estado alterado de alguna manera de conciencia porque perdemos la percepción del tiempo, el tiempo lineal. Y yo les diría una cosa, cuando estamos en esas actividades en donde está encendida esa luz auténtica o donde está el camino de ella, entramos en un estado de conciencia diferente porque estamos entrando en una dimensión distinta a la cual vivimos en esta densidad energética. Es un portal de alguna manera esta luz auténtica a una dimensión distinta a la que estamos habitando en este momento. Y lo vas a notar ¿por qué? Porque no vas a sentir esa densidad que vives en el día a día. Es diferente, es completamente distinta. Y en esta ocasión les preparé esta parte de los implantes energéticos que es como una versión evolucionada del parasitaje, pero ya tiene un contexto diferente. Les quiero compartir, además del parasitaje energético, el sistema de control. Digamos que una versión de la información que tengo del sistema de control, quizás cada uno de ustedes ya lo conoce, y nada más lo único que quiero es de pronto poner en la mesa este tema y complementar con lo que ya tienes. La idea de compartir todos estos temas, como les decía anteriormente, es que cada uno genere su indagación, su propia investigación, y que al final genere la información de alta resonancia que les ayude en su evolución. Entonces, esa es la idea. Antes de compartir, me gustaría que pudiéramos empezar a abrir este espacio a través del chat para saber cómo llegas hoy. Esta pregunta, esta llave de conciencia la voy a seguir haciendo cada que iniciemos. Y la idea es cómo inicias hoy. Me puedes ayudar compartiendo en el chat cómo llegas el día de hoy, cómo estás. Gracias a todos. Y sí, felicidades a todos por estos 8 años prácticamente. Por aquí ya comienzan a compartir. Hay quienes están en la frecuencia de angustia, por acá paz, un poco cansancio. Feliz, Daniela también feliz, tranquila, bien, alta vibración, relajada, agradecida, muy bien, pues, una buena frecuencia en general, tranquila, muy bien. Vale. Bueno, mientras vamos compartiendo, vamos haciendo la alineación y el anclaje para entrar en esta información. Aquí feliz, tranquila, inquieta, por aquí mencionan.
cansancio, sorpresa. Ok, Alejandra, bueno, vamos a iniciar ya la alineación. Te voy a dar algunas instrucciones para empezar. Lo que vamos a hacer es empezar a conectar con un happy place o un lugar feliz. Y te voy a compartir uno que me gusta mucho. Muy cerca de donde vivo hay una colina que tiene como un mirador. Este mirador se le llama la Piedra del Hongo. Y desde la Piedra del Hongo, pues prácticamente es como un balcón hacia la ciudad. Y entonces, pues el amanecer es sobre todo muy bonito, pero algo que me gusta mucho es sentir como que salgo de esta Matrix, es como estar contemplando la Matrix, ver desde allá, desde arriba, el sonido de las patrullas, el sonido de las ambulancias, muy a lo lejos, se alcanzan a percibir y ver pues, prácticamente el sistema de ruido y sufrimiento que muchas veces al que estamos sometidos y que tengo la oportunidad de estar en un lugar de naturaleza con esa vista espectacular de las montañas, de la ciudad y de Teotihuacán. Y a partir de ese instante en donde me encuentro en ese lugar, pues es un lugar de alta resonancia para meditación, reflexión, momento creativo. Entonces para mí ese es un happy place. Me gustaría que pudieras compartir en el chat cuál es tu happy place, ese lugar ideal en donde puedes estar conectado, conectada, que puedes meditar, que puedes reflexionar, que puedes escucharte en realidad. En ese silencio puedes escuchar y puedes estar muy a gusto contigo. Por aquí mencionan que su jardín es el happy place, la playa, mencionan que un río. La playa, Ariadna, tú vives ahí en Cancún, ¿verdad? Con razón, sí, la playa. Nadar, un árbol, playa. Bosque. Muy bien. Bueno, tomen conciencia de ese lugar, porque va a ser precisamente el lugar en donde nos va a permitir una alineación muy interesante. El campo, naturaleza, también un árbol, un tótem. Ok. Bueno, cada uno tiene un espacio sagrado, un santuario, la naturaleza, cascadas. Muy bien. Bueno, si todos ya tienen su happy place, por favor, mándame el número uno a través del chat para saber que ya tienen su happy place. Perfecto, muy bien. Voy a dar la siguiente instrucción, ya que tenemos ese happy place. Vamos a hacer tres respiraciones para conectar con él. La primera de las respiraciones, a la hora de inhalar y sostener la respiración, antes de exhalar, lo que vamos a hacer es una señal. La señal va a ser un chasquido y vamos a exhalar. Esa es la primera respiración. La segunda, vamos a inhalar, vamos a sostener la respiración, vamos a hacer un pequeño toquecito con la mano en tu pierna derecha, y en ese momento vamos a exhalar, vamos a liberar el aire. Y la tercera ocasión, vamos a hacer ambos. Inhalamos, sostenemos la respiración, chasquido, palmadita en la pierna y exhalamos. Y ahí comenzamos a conectar ya con el happy place. Así que comenzamos, dejamos todo lo que tenemos en la mano, nos sentamos cómodamente y lo que te voy a pedir es que antes de hacer las respiraciones cierres tus ojos con una sensación de tranquilidad. Vamos a cerrar los ojos y lo que te voy a pedir es que observes, sientas y percibas el sonido predominante que existe en tu espacio en este momento. Lleva tu atención a ese sonido predominante en el que te encuentras en este momento, en el espacio que te encuentras. Y ahora lleva tu atención al sonido más tenue del lugar en el que estás. Muy bien, en tu próxima inhalación, en 3, 2, 1, inhala profundo, sostén la respiración, genera el chasquido y ahora libera, exhala. Permite que tus pulmones empiecen a vaciarse. Nuevamente, en 3, 2, 1, inhala profundo, sostén el aire, genera la palmadita en tu pierna derecha y ahora exhala. Libera el aire de tus pulmones.
Muy bien. Última respiración en 3, 2, 1. Inhala profundo. Sostén el aire. Genera el chasquido. La palmadita en la pierna. Y exhala. Una vez que exhalaste, visualízate en ese happy place que elegiste. Bien. Y desde ese happy place, comienza a conectar, a traer a tu recuerdo todos los momentos o uno en específico que ha generado una sonrisa en tu rostro. Conecta con esos momentos en los cuales se ha dibujado una sonrisa en tu rostro. Ve conectando con lo que ves, lo que sientes y lo que escuchas. Y conforme vas conectando con esos recuerdos, observa cómo las manos, las palmas de las manos, se vuelven una extensión de tu corazón. La energía del amor que emana tu corazón se empieza a sentir o a percibir a través de luz en la palma de tus manos. Sigue llevando tu atención a cada uno de esos momentos que han dibujado una sonrisa en tu rostro. Y conforme sientes esos momentos, esa energía de amor se empieza a sentir cada vez más en la palma de tus manos. Muy bien, ahora comienza a frotar la palma de tus manos, comienza a frotarlas de manera suave hasta que sea una manera intensa, pero agradable. Comienza a frotar, a frotar, a frotar, a frotar, a frotar, hasta que empieces a sentir un calor, el calor que representa ese amor que se está emanando en la palma de tus manos. Sigue frotando y comienza a separar suavemente las palmas sintiendo la energía de ese amor. Lo que te voy a pedir es que con esa energía comiences a generar una esfera. Comienza a sentir cómo al separar las palmas, la energía se siente como cómo se estira, cómo se forma esa esfera. Comienza a visualizar esa esfera de la tonalidad que tú sientas. Puede ser rosa, violeta, dorada, plateada. Empieza a ser grande esa esfera. Visualiza esa esfera como conforme va creciendo, la luz aumenta. La intención de esta esfera es protegerte a través de la energía del amor. Haz tan grande esa esfera que puedas entrar dentro de ella. Intégrate en esa esfera de protección que representa el amor. Y nota la diferencia al estar dentro de esa esfera de amor. Mientras estás dentro de esa esfera, sigue conectando con esos recuerdos que dibujan una sonrisa en tu rostro, de alto gozo y disfrute. Intenciona esa esfera para que te proteja, te acompañe durante toda esta sesión y durante todo tu descanso. Que sea la frecuencia del amor la que prevalezca a tu alrededor. Quédate un momento más y a partir de este momento genera 3 respiraciones lentas y profundas. En cada una de las respiraciones, integra a través de la respiración esa energía de amor a tu interior y en cada una de las exhalaciones, elimina todo lo que ya no suma con ese amor que esté dentro de ti. Exhala y sácalo de ti. En la tercera exhalación, suavemente, regresamos abriendo los ojos en completa alineación y anclaje con esta energía del amor. Bebemos un poquito de agua conforme vamos regresando.
y regálame un corazón a través del chat para saber que estamos nuevamente presentes y listos. Perfecto, gracias. Gracias a todos los que están compartiendo. Bueno, pues comenzamos con el tema central, que es el tema de los implantes. Y bueno, recordando un poquito lo que les mencionaba de las frecuencias, ten presente durante toda esta sesión como ese toroide energético que nos protege de alguna manera a través de la frecuencia de las emociones que vamos experimentando, se expande y se contrae. Se va a expandir o se va a contraer. Cuando se expande, nos acercamos a la frecuencia de la salud, al del bienestar. Cuando se contrae y se pega, entre más pegado esté el cuerpo, más sufrimiento vamos a experimentar. Entonces, con esa idea vamos a iniciar esta parte de los implantes. Y te lo quiero compartir con una historia que la verdad a mí me fascinó. En una certificación que tomé, por alguna razón en una parte de esa certificación, un compañero, que no recuerdo quién fue que preguntó, mencionaba al maestro y le preguntaba por qué había información que estaba oculta a la mayoría de las personas. Y esa información tenía que ver con desarrollo, con evolución, con la manera de sanación. Y entonces el maestro mencionaba que si era revelada esa información, pues no le iba a gustar a mucha gente. O sea, a muchas personas, había personas que no les iba a gustar que la información estuviera al alcance de todos. Y entonces nosotros preguntamos de por qué, o sea, cuál es el problema de que pudiéramos conocer esa información. Y él mencionaba que corríamos el peligro, corríamos el peligro de salir de un sistema de control. Y todos nos quedamos así como un sistema de control. En aquel entonces yo todavía no sabía, yo apenas estaba en mis primeros pasos con el tema del desarrollo. Y entonces él mencionaba que había sociedades secretas en las cuales, pues bueno, tenían acceso a esa información y empezó a hablar de los masones, los Illuminati, los Rosacruces, y también empezó a hablar de grandes familias que tenían el poder prácticamente del planeta. Y entonces esas grandes familias eran las que pues se ocupaban de que mantuvieran ese sistema de control. Y entonces la plática se empieza a poner muy buena, o sea, a través de eso que nos estaba compartiendo, y literalmente nos tenía como esta imagen que te estoy compartiendo, como esos niños escuchando a su abuelito de anécdotas, historias. Y en el momento más interesante, dice, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a comer, regresamos y todos así como, no, ¿cómo nos vas a dejar con estas dudas, no? Y entonces pues fuimos a comer y tuve la fortuna que en esa comida junto con otros compañeros, estuvimos muy cerca de la mesa del profesor. Y entonces él nos quedaba viendo y se reía y llegó un momento en el cual al terminar de comer se acercó a nosotros y nos acompañó en ese momento de sobremesa. Y entonces nosotros pues no aguantamos las ganas de estarle preguntando acerca de, pues, de todo eso que nos estaba revelando, ¿no? Y entonces nos empieza a contar que toda la información de ese sistema de control estaba y saca un billete de $1, ¿no? Saca un billete como este, si conoces el billete de dólar, saca ese billete y en la parte de atrás aparece un lugar que tiene una pirámide, algo más o menos como este es el billete de dólar, y aquí aparece una pirámide. Para acercarlo un poquito más, esta en especial. Y entonces dice, aquí está ese sistema de control oculto. Y entonces a mí me llamaba la atención cómo había una parte de la pirámide, exactamente la punta, en donde había un ojo y estaba separada del resto. Y entonces en esa charla nos platica que, pues bueno, estamos en un sistema de control en el cual nosotros somos la base de esa pirámide. Todos los ciudadanos, todos los que pagamos impuestos, todos los que pasamos por una educación, educastración, dice un cuate, pasamos por ese sistema educativo, usamos un banco, en fin, pagamos impuestos. Entonces, esa ciudadanía es la base de esa pirámide. Y estos somos, y estos, pues nosotros, somos esclavos de los gobernícolas, como dice Ricardo Salinas.
de los gobiernos, de los dirigentes políticos, y a su vez estos gobiernos y dirigentes políticos son esclavos de las corporaciones, y las corporaciones a su vez son esclavos de los bancos, de las farmacéuticas, y estos a su vez son esclavos de los organismos multilaterales, que en este caso son la ONU, la OTAN y todos estos países que hacen alianza. Y estos a su vez son esclavos de las élites financieras, que aquí está el grupo de los 13, en donde están las 13 familias más poderosas del mundo, en donde están los Rockefeller, los Rothschild, los Medici y todas estas familias adineradas, en la cual el 1% que representan esas 13 familias prácticamente tienen el 50% del recurso mundial. Entonces, imagínate, solo 60 millonarios de estos millonarios son dueños de la misma riqueza que tendrían 3.500 millones de personas. Entonces, estos a su vez son esclavos de algo más arriba. Pero si te das cuenta, es un sistema de control que muchas veces yo hasta ese entonces, cuando escucho esta información, yo pensé que los buenos eran los gobernantes, eran los que estaban hasta arriba y resulta pues que hay mucho más arriba, ¿no? Y entonces él mencionaba que sospechosamente este ojo que todo lo ve, si lo alcanzas a ver, pues está medio extraño porque aparece como, no sé, son como escamas lo que hay alrededor. Ya nada más faltó que fuera una pupila vertical para estar súper descarada esta señal, pero bueno. Y entonces, pues nosotros al escuchar esta información, por primera vez fue así como impactante, ¿no? Como, ok, entonces somos esclavos de los esclavos de los esclavos de los esclavos, y entonces, para garantizar que se dé este sistema de control, pues depende de la frecuencia de sufrimiento que tengamos nosotros. La frecuencia de sufrimiento para estas entidades que están hasta arriba es su alimento. Y entonces nos platicaba también acerca de la cultura sumeria y los Anunnaki. Y esta historia también fue algo completamente impactante hace 15 años, como 14 15 años ya, de haberla escuchado. Y entonces nos mencionaba una historia de un planeta, en este caso es Nibiru, en el cual tenían un problema para supervivencia en ese planeta. ¿Cuál era el problema? Que su atmósfera estaba siendo perforado, tenían un problema en el cual el calor de ese planeta se estaba escapando a través de esa perforación de la atmósfera. Y entonces, la manera que encontraron los habitantes de ese planeta para mantener el calor de su planeta es que la atmósfera fuera reparada con polvo de oro, el cual ese recurso, el oro que nosotros conocemos, lo terminan, o se lo terminan en ese planeta, y entonces salen a buscar a otros planetas en donde encontrar ese oro. Y resulta que en la Tierra, pues bueno, es rico en ese recurso, y entonces llegan aquí, a este planeta, y empiezan a observar que había ese recurso en cantidades importantes, pero se dan cuenta que ellos solos no podían explotar ese oro, o sea, no podían aventarse la parte de explotar el oro, llevárselo a su planeta, y entonces buscaron la manera de encontrar quién explotara el oro por ellos. Y entonces se encuentran, en ese entonces, cuando llegan a la Tierra, unos primates, y no sé si has escuchado en el eslabón perdido de Darwin, que es el padre de la evolución supuestamente, en donde pasa de primate a el Homo sapiens prácticamente. O sea, fue un salto repentino el que dimos en esa evolución o en esa cadena de evolución. Y fue precisamente porque esta raza, se llama Anunnakis, hicieron experimentos genéticos con esos primates, en el cual hicieron pues tres seres a través de esa mutación genética. La primera versión que hicieron fue muy inteligente, o sea, es decir, le salió muy inteligente esa versión. Y entonces dicen, no nos va a funcionar porque en algún momento esta versión pues se va a revelar. O sea, es muy inteligente, se va a revelar. Entonces vamos a perder esa posibilidad de que estén explotando ese oro para nosotros. La segunda versión lo hicieron todo lo contrario. O sea, demasiado salvaje, demasiado primate, de tal manera que tampoco le servía. Y entonces la tercera versión que hacen es la versión que ahora conocemos de nosotros como humanos, en el cual
lo que hacían era aumentar el tamaño o disminuir el tamaño del cerebro para ajustarlo de tal manera que pudiéramos ser manipulables y controlables. En este caso, algo que hacían en esta parte de la mutación genética es aumentar el tamaño del cerebro y con ello, al aumentar el tamaño del cerebro, también la glándula pineal, que es la glándula maestra. Entonces llegó un momento en el cual encontraron la versión ideal de ese cerebro y esta glándula pineal es muy pequeña realmente. Y además de hacerla muy pequeña, lo que hicieron también son mecanismos para calcificar esa glándula pineal para que nosotros no despertáramos. Y entonces, a partir de ese momento que explota el oro, diseñaron este sistema del cual les platico, este sistema, y entonces el ser humano explota el oro, y si te das cuenta, las potencias mundiales se dan cuenta que es potencia por sus reservas de oro, porque al final esas reservas de oro la intercambian por tecnología a estas entidades. Entonces, en algún momento intercambian la parte del oro y les dan la tecnología de los celulares, intercambian el oro y les dan la tecnología de la nanotecnología, por ejemplo, y recientemente intercambian la tecnología y nos dan la inteligencia artificial. Entonces, es un intercambio, supuestamente, de ese oro por esa tecnología para utilizarla como medio de control para que se siga manteniendo esta manera o este sistema que ha funcionado durante mucho tiempo. En la medida que hemos venido despertando y hemos conocido toda esta información, ha ido evolucionando también la manera de controlar. De hecho, la manera en la cual ahora están utilizando para generar los medios de control es a través de la espiritualidad. De hecho, lo hicieron con las religiones en su momento y ahora lo están haciendo con las nuevas prácticas espirituales que se están dando. Entonces, pues bueno, han ido evolucionando a través de la tecnología que les están dando para mantener este sistema de control. Ahora, en aquel entonces, yo le decía a maestro particularmente, oye, ok, listo, ya estamos en este sistema de control, está muy cañón de pronto salir. ¿Cómo le hacemos para salvarnos? ¿Cómo lo hacemos para salir de este sistema depredador que lo que está buscando es pues simplemente mantenernos en letargo, en sufrimiento, porque además a través de la frecuencia del sufrimiento es como se alimentan ellos. O sea, el sufrimiento para esas entidades que hacen el intercambio del oro por esta información, se alimentan de la frecuencia del sufrimiento. De hecho, la frecuencia del sufrimiento es un elixir para ellos. Entonces, hacíamos esta pregunta de cómo salir de ese sistema de control y el maestro nos decía, mátenlos de hambre, quítenles la comida. Ok, ¿cuál es la comida? La frecuencia del sufrimiento. Entonces me gustaría que pudiéramos hacer este ejercicio en el cual creo que va a ilustrarlo perfecto. ¿Cuál es tu platillo favorito? ¿Cuál es la comida que más te encanta? Por ejemplo, yo te digo una cosa, el caldo tlalpeño para mí me encanta. Todo lo que son algo caldoso me gusta, pero en especial el caldo tlalpeño. ¿Cuál es para ti tu platillo favorito? Cuéntame. Por favor, en el chat menciona cuál es tu platillo favorito. ¿Cuál es el irresistible platillo que puedes comer? ¿Un helado del mollo, Yoli? Mole, por ejemplo, aquí mencionan el mole. Chiles en nogada, qué deliciosos son los chiles en nogada. Enchiladas suizas, mole de olla, todo tipo de postres por aquí. Mole, creo que el mole son varios los que les gusta el mole. Milanesas con papas, caldo de pollo, camarones, chiles rellenos, sushi. Ah, también es delicioso el sushi. Tortilla de papa, claro, la tortilla de papa que es muy española. Chilaquiles, camarones, pozole, camarones. Ok, espero no se les despierte el apetito a esta hora de la noche. Camarones. Ok, misiotes. Bueno, lo que me gustaría es que pudieras visualizar delante de ti ese platillo. Ese platillo, por ejemplo, yo me estoy imaginando ese caldo tlalpeño. Y seguramente has ido a un restaurante en donde lo sirven de una manera que te gusta. Entonces imagínate ese platillo
todas las imágenes, colores que tiene ese platillo, el aroma, percibe el aroma y recuerda ese sabor y seguramente las papilas gustativas ya se están activando, la salivación y la sensación de, pues, de estar enfrente de ese platillo. Seguramente escuchaste cómo lo cocinaron o cómo se percibe el contexto en el que estás. Entonces, exactamente cuando lo vas a probar, imagina que hay una cucaracha o que hay una mosca en esa sopa. ¿Qué pasa con esa comida? ¿Qué sucede? Seguramente hiciste esa expresión de asco, ¿no? Así como de, "Uy, me arruinaste mi platillo". Exactamente, esa cara de náuseas, ¿no? Esta parte que quiero compartir con el platillo es que precisamente ese sistema depredador hay que echarle a perder su comida. Su comida, si la comida es la frecuencia y les encanta el sufrimiento, no van a soportar la frecuencia del amor, la gratitud, la frecuencia que genera el poder estar conectados a la luz auténtica, por ejemplo. Entonces, matarlos de hambre significa que podamos quitarle ese alimento que es la frecuencia del sufrimiento. Es decir, es como ponerle a su comida la cucaracha o la mosca en la sopa y seguramente, si te ha pasado, no te vas a comer ese platillo. De hecho, lo regresas, lo cambias o en ocasiones seguramente te paras de ese lugar y no vuelves en tu vida. De la misma manera, el sistema controlador, el sistema depredador, si rompes ese encanto del sufrimiento, van a buscar quien sí esté sufriendo para alimentarse de ello. Entonces, hay que matarlos de hambre. Ahora, ¿cómo es que nos localizan? Te voy a compartir tres emociones que generan la frecuencia en donde nos rastrean y donde nos atan a ese sistema de control. La primera es el miedo. Y a ver, este tema del miedo es bien interesante porque el miedo tiene una función. Como les mencionaba, el ego tiene una función, el miedo también. El miedo tiene la función de que si en algún momento tuvimos la experiencia de meter los dedos al enchufe y tuvimos ahí el golpe de electricidad, pues esa experiencia, el miedo lo que te va a avisar es que si vuelves a meter los dedos ahí, pues te puede pasar algo. Y también el miedo nos ayuda a que no se nos haga fácil de pronto tocar los cables de alta tensión y recibir una descarga eléctrica mucho mayor y que corramos peligro. También cuando conocimos, por ejemplo, el fuego a través de una quemadura, esta experiencia o la función del miedo es que no volvamos a someternos o a exponernos a ese medio que nos puede dañar. Así pasa también si estás arriba de un edificio y te acercas a la orilla, el miedo te va a avisar que si te acercas más o te avientas de ahí, puedes correr peligro. Una de las maneras en las cuales puedes identificar cómo es la función del miedo para quienes manejan es precisamente el tener esa precaución que cuando hay ese pequeño miedo a la hora de estar en el volante, nos mantenemos más alertas de los espejos, más alerta de los pedales, del freno, de la palanca de velocidad, de las direccionales. Esa es la función verdadera del miedo. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo es usado para un fin? O sea, para un fin fuera de la supervivencia. Seguramente a nivel familiar, a través del miedo, te cuidaron. ¿No? Por ejemplo, no sé, a mis sobrinos los hostigaban y seguramente a mí con el señor del costal, de que si no se portaban bien, los iban a regalar con el señor del costal o con el coco, o etcétera, etcétera, o el monstruo del ropero, del closet, o debajo de la cama. Em, por ejemplo, en el sistema educativo, yo viví una experiencia traumática en segundo de primaria. Había una maestra que se llamaba Juanita. Y esta maestra tenía el permiso, fíjate, tenía el permiso de las mamás, que si se portaban mal sus hijos, les pegaran. Y esta señora, yo creo que tenía un trauma o no sé qué rollo, pero de verdad que se ensañaba con los niños, al grado que los niños se orinaban. Imagínate el trauma para los niños, que por ejemplo los pasaba a hacer una suma, una resta al pizarrón, y los terroreaba de tal manera que los niños se hacían del baño, ¿eh? O sea, se hacían del baño en el pizarrón llorando de que no podían responder una suma, una multiplicación. Y muchas ocasiones castigaba a los niños
de que no podían ir al baño hasta que pudieran resolver esto. O sea, era de verdad un trauma ese segundo de primaria. Y era a través del miedo, o sea, la educación a través del miedo. La religión no se diga. El hecho de que te mostraran quienes son católicos o fueron a la iglesia católica, el hecho que te comentaran que Dios ve todo y que hay que temerle a Dios para portarse bien, pues imagínate lo que es en relación al miedo para un niño que no comprende o no alcanza a distinguir todo esto. Entonces ahí es en donde el miedo se utiliza para manipular y para controlar. Y el sistema también lo usa a través de noticias amarillistas. Ve, por ejemplo, lo que pasó en pandemia y todo lo que pasaba en noticias era para estimular el miedo, a tal grado que se genera el suficiente miedo y el pánico, esa frecuencia, para que no cuestionáramos la vacuna que fue impuesta prácticamente de manera consciente para todos. Entonces, pues bueno, esa es una de las formas en las cuales ese sistema controla y localiza la frecuencia. Y ahora entramos en las emociones sintéticas, las emociones creadas. Si te das cuenta, un niño, un bebé, al nacer siente ese miedo ya. Cuando sale del vientre materno, en ese nacimiento ya siente el miedo. O sea, ya conoce el miedo en la medida que nace. Pero el bebé no conoce, por ejemplo, la culpa y no conoce la vergüenza. No conoce estas dos. Y de verdad que me da risa porque, por ejemplo, en el sistema de control que es la religión, quienes son católicos, pues pasaron por por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y es que esta, por ejemplo, la emoción de la culpa o la frecuencia de la culpa fue creada para crear una necesidad del perdón de Dios. Y entonces por eso instalaban la culpa en el corazón para que nosotros tuviéramos la necesidad del perdón de Dios, que además ese perdón lo otorgaban a través de una confesión y que muchas veces, no sé si te pasó, yo soy muy observador, dependiendo la culpa que tenía la persona, era la cantidad de limosna que dejaba. Entonces, imagínense cómo a través de esta parte tan importante, que es la punta de la pirámide del ser humano, que es la espiritualidad, instalaban la culpa. Es una frecuencia de verdad muy baja. Y la otra era la vergüenza. La vergüenza que también es una emoción creada. Y te lo voy a platicar con una anécdota de un retiro, en un retiro en Amatlán, en donde llegó una pareja de una chica mexicana y su esposo era americano. Y entonces habían tenido un hijo que era güerito, güerito, o sea, los cabellitos era como el comercial de Rijitos de Oro prácticamente. Güerito, güerito el chico. Todavía usaba pañales ese niño. Y entonces llegan al espacio donde se iba a hacer el retiro y el niño le gana la pipí, o sea, normal, le gana del baño. Y entonces la mamá va al carro para traer un pañal y mientras el papá lo que hace es quitarle el pañal. Y entonces el niño hiperactivo, de pronto ya cuando vimos, pues andaba desnudo por todo el espacio y de pronto llega a un lugar en donde estaban unas chicas que vendían galletas. Y entonces el niño, pues se le hizo fácil pedir las galletas. Cuando regresa la mamá, el niño estaba boca arriba, encantado, comiendo galletas, desnudo, ¿no? Y entonces la vergüenza, pues la siente la mamá, ¿no? O sea, porque el niño ya estaba todo lleno de chocolate y azúcar, y comiéndose las galletas que pues había pedido a las personas. Entonces, pues la mamá sintió la vergüenza. Pues si te das cuenta de niños, no tenemos esa vergüenza. La vergüenza fue instalada también. Y de hecho está muy conectada también con la historia de Adán y Eva. Esa historia en la cual comen el fruto prohibido y una vez que lo comen, sienten vergüenza. Ya sienten vergüenza de estar desnudos y etcétera. Entonces, también ahí fue instalada la vergüenza. Y mira qué curioso, esta frecuencia de la vergüenza y la culpa en esta tabla son las frecuencias más bajas. Son las frecuencias más bajas de esta tabla y son creadas tanto la culpa como la vergüenza. Entonces estamos hablando de 20 hercios, 30 hercios contra, por ejemplo, el amor que está en 500 o la paz que está en 600, iluminación que está por arriba de 700 hercios. Entonces, pues imagínense, culpa y vergüenza igual a enfermedad.
igual a enfermedad. Y si esa culpa y esa vergüenza te la llevas a relaciones, pues imagínate cómo es relacionarse en culpa y vergüenza. Y si esa culpa y vergüenza te lo llevas a tema económico, pues estamos fritos. O sea, es una frecuencia muy baja. Ahora, en esas frecuencias sintéticas es en donde más se está parasitando y en donde más se implanta. Porque garantiza que mientras estemos en culpa y vergüenza, ni siquiera el miedo, mira, el miedo está mucho más arriba. Mientras estemos en esto, vamos a hacer ese alimento perfecto para ese sistema depredador. Como te decía, la idea es tomar conciencia de este toroide energético, cómo se contrae y cómo se expande. Los implantes funcionan, bueno, una de las funciones de los implantes, tienen varias funciones. A ver, el implante tiene una función de rastreo, tiene función, por ejemplo, de monitorear nuestra frecuencia, tiene función de espionaje, tiene función de drenaje energético, tiene función de bloqueo de dones, tiene funciones de diversas. El tema es que esta frecuencia o estos implantes no se pueden adherir a una frecuencia alta. Es decir, en una frecuencia alta, estos implantes terminan por descomponerse. Es eh, como si pusieras una descarga eléctrica en exceso a una televisión, a un radio, a un celular. Si le metes más carga de la cual está diseñado, se va a quemar. Igual los implantes. Entre más expandido esté tu toroide energético, es más probable que se vayan a desprender esos implantes o que no funcionen y se desactiven. Pero entre más contraído esté el toroide energético, van a generar su función ideal. Entonces, cuando le hicimos esa pregunta a esta persona de cómo podíamos salir de ese sistema de control, él nos mencionaba, quítales el alimento, quítales el alimento, que es precisamente la frecuencia, y decía especialmente que cuando tomamos el control de la dirección de los pensamientos, ahí es en donde nosotros les estamos quitando el alimento. Es decir, nosotros en el proceso de la frecuencia pasamos primero por pensamiento. Cuando tenemos un pensamiento, se genera una emoción. Esta emoción, a su vez, genera un lenguaje tanto verbal como no verbal, que refuerza la emoción y por ende genera acciones en coherencia con ese pensamiento y esas emociones. Para que quede un poquito más claro, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio para el tema de tema del pensamiento, que es la primera parte. Lo que te voy a pedir en este momento es que aprovechando esta primera conexión que tuvimos de tu happy place, y aprovechando esta conexión en el cual te pedía que recordaras momentos en los cuales se dibujaba una sonrisa en tu rostro, vamos a bombardear a nuestro cerebro con esos recuerdos y vamos a experimentar qué es lo que pasa. Lo que te voy a pedir es que cierres los ojos un momento, cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. Al llevar la atención a tu respiración, observa cómo la temperatura del aire que entra es diferente al aire que sale. Y ahí comienza a conectar con esos pensamientos de alegría, de amor, de expansión, momentos completamente especiales, unas vacaciones, un cumpleaños, el día que te ganaste algo, y empieza a traer esos pensamientos, bombardea tu cerebro con esos pensamientos. Dale un poquito más de potencia, conectando con lo que ves, con lo que sientes y lo que escuchas de esos pensamientos, como si fueran películas, literalmente esos pensamientos. Comienza a conectar cada vez más con esos pensamientos y comienza a llevar tu atención a tu cuerpo, cómo reacciona ante esos pensamientos.
Inunda tu cerebro con esos pensamientos y esos recuerdos. Agrega algunos otros simultáneamente. Inunda tu cerebro con esos pensamientos. Y ahora lleva la atención a la emoción que se generó al conectar con esos pensamientos. Muy bien. Vamos regresando. ¿Cuál es la sensación al inundar tu pensamiento, al inundar tu cerebro con estos recuerdos? Velo compartiendo a través del chat. ¿Cuál es tu sensación? ¿Sabes? Uno de los momentos más especiales que he vivido en mi vida ha sido cuando cumplí 9 años, me parece. En ese momento, que era mi cumpleaños, me acuerdo que mi papá salía de trabajar creo que a las 2 o 3 de la tarde. Y entonces fuimos a visitar a mis abuelos. Cuando regresamos, nosotros regresamos antes de las 3 de la tarde y mi papá ya estaba en casa. Y entonces abro la puerta del departamento y mi papá me da el abrazo de feliz cumpleaños y me dice, abre tu regalo. Y yo, ¿cuál regalo? ¿No? Y entonces en el sillón mi papá no alcanzó a envolver el regalo y lo puso debajo de unos periódicos. Y entonces voy corriendo, ¿no? Tengo 9 años y voy corriendo, levanto los periódicos y me encuentro un Atari, ¿no? En aquel entonces, quien es de mi generación, Atari era el mayor anhelo de un niño. No, hombre, no te platico cómo salté, corrí, besé a todo mundo, abracé a todo mundo. Estaba feliz de que mi papá haya tenido ese detalle conmigo, ese Atari. Era un gran anhelo. Se me quedó tan anclado que cuando hice este ejercicio utilicé ese recuerdo y entonces empecé a vivir ese recuerdo desde que llegué, vi ese regalo, me sorprendí, abracé a todo mundo. Fui el niño más feliz en ese momento, de verdad. Y curiosamente, ese día yo estaba como un poco preocupado porque, pues la verdad no me gustaba ciertas materias de la escuela, como civismo, historia y esas cosas. Y gracias a esa frecuencia que alcancé en ese día, no, hombre, la tarea fue pan comido. De verdad te lo juro, fue pan comido ese día. Entonces, por aquí ya están compartiendo. Bueno, agradecimiento, gratitud, alegría. Si te das cuenta, por ejemplo, quienes sintieron felicidad, de inmediato empecé a ver cómo sus rostros dibujaban una sonrisa y su cuerpo empezaba a expresar esa felicidad. O sea, el pensamiento de inmediato conecta con la emoción, la frecuencia y el lenguaje no verbal de inmediato se empieza a expresar a través del cuerpo. Quien sintió, por ejemplo, la alegría como Rubí, también empezó a dibujarla en el rostro. Entonces, la idea es tomar la dirección de los pensamientos. La dirección de los pensamientos generan la emoción. Y la emoción, más o menos así se veían hace un momento, cuando estaban haciendo el ejercicio. Y entonces hay una probabilidad que a través de esos pensamientos y esa frecuencia de la emoción generen acciones que hagan repetir esa sensación. Es decir, va a haber acciones coherentes con ese pensamiento y esa emoción, o sea, esa frecuencia, que va a generar acciones que te van a ayudar. Imagínate esa frecuencia, como te lo decía hace un rato, ¿cómo sería, por ejemplo, para la salud? O sea, hace un momento con esa alegría, con ese agradecimiento, con todo eso que tu gratitud están expresando. De inmediato, uno de los sistemas, creo que es el endocrino, que genera los neurotransmisores y los químicos en el cuerpo, de inmediato inundó el cuerpo con dopamina, serotonina y oxitocina, que son neurotransmisores encargados de la felicidad, del placer y de todas estas cuestiones que son muy beneficiosas para el cuerpo. Entonces, para la salud termina siendo algo muy positivo. Como te decía, en el caso, por ejemplo, del tema económico, se abren posibilidades en una frecuencia alta. En el caso de las relaciones, pues imagínate compartir desde esa paz y esa alegría cómo serían las relaciones. Son completamente distintas, te lo puedo asegurar.
Y entonces, esta es la manera sencilla y práctica en la cual podemos entrenarnos para salir de ese sistema de control. Aquí es como le estamos quitando con esta alegría y con este lenguaje no verbal y con esta frecuencia, le estamos poniendo la cucaracha al alimento del sistema. O sea, le estamos echando a perder su alimento. En estos momentos, en estos momentos es cuando el campo electromagnético se expande y cualquier implante, cualquier parásito energético se va a empezar a desprender porque no les va a gustar. Es como si tú ese platillo que me compartiste, pues te lo comieras con una cucaracha encima. No creo que lo hagas. Sinceramente, así pasa. Entonces recuerda, el toroide energético, la expansión del toroide energético es fundamental para inhibir estos, estos artefactos de control y drenaje energético. Entonces, bueno, te quiero invitar a volver a reflexionar acerca de este antídoto del alma que yo le bauticé, que es la luz auténtica que tiene que ver con ese momento de estado de alterado de conciencia en el cual percibes o dejas de percibir el tiempo como nos han mostrado. Entonces, todas esas actividades que te generen esa sensación, que estás accediendo a esa dimensión, es muy importante porque precisamente en esa dimensión es como las personas que han canalizado información valiosa lo hacen a través de esa luz auténtica de la cual te platico. Entonces, para ir cerrando este espacio, me gustaría hacer un ejercicio muy potente para conectar con esta luz auténtica. Y este ejercicio, lo que me gustaría es que pudieras sacar una hoja de papel y en esa hoja de papel empieza a escribir tu nombre, ponle tu nombre en la parte superior, tu signo zodiacal. Y al lado de tu signo zodiacal vas a agregar el elemento que corresponde a tu signo zodiacal. Por ejemplo, si eres Virgo, pues bueno, es elemento tierra. Si eres Capricornio, si eres Tauro, son tierra. Si eres Piscis, es agua, junto con Escorpio y Cáncer. Si eres, por ejemplo, Libra, son elemento aire, junto con Acuario y Géminis. Y elemento fuego son Sagitario, Leo y Aries. Entonces, en esa hojita, coloca tu nombre, coloca tu signo zodiacal y coloca tu elemento que corresponde. Mientras lo vas haciendo, por favor, compárteme en el chat cuál es tu signo zodiacal y si ya tienes tu elemento al que corresponde, colócame tu signo zodiacal y el elemento al que corresponde, por favor. Ok, Tauro, Libra, aire, Acuario. Ok, muy bien, ya lo tienes. Ok, todo esto que estamos haciendo en esta hoja son los ingredientes que vamos a utilizar para el ejercicio que vamos a hacer al final. Ok. Vale. Ahora lo que te voy a pedir es que debajo de esta información en tu hoja coloques tres momentos de alto poder. O sea, momentos como el que te platiqué, como el ejemplo del Atari. Tres momentos que se acerquen a tu infancia, que sean muy potentes, que sean momentos de amor, de alegría, de euforia completamente. Entonces, velos escribiendo debajo de tu nombre esos tres momentos. Géminis es aire. Entonces ve escribiendo en tu hoja esos tres momentos potentes, esos tres momentos que recuerdes de muy cercanos a la infancia. Si no tuvieras un recuerdo de la infancia, vete hacia la adolescencia o hacia la adultez, no importa. Pero la idea es que estés muy cerca de la infancia, ¿ok? Tres momentos que sean potentes. Si ya tienes tu nombre, tu signo zodiacal, el elemento y los tres momentos especiales, por favor mándame el número 22 en el chat para saber que ya lo tienes. Bello. Excelente trabajo. Mari Carmen, Mari, gracias. Perfecto, Daniela, Paola. Ya tienes esos tres momentos. Muy bien. Ahora, delante o abajo de esos tres momentos,
Lo que vamos a hacer es también identificar momentos en los cuales exclusivamente sentimos la energía del amor. La energía del amor, un cumpleaños, la celebración de una Navidad. Ve buscando momentos especiales en los cuales hayas sentido amor. Y también los vas a escribir debajo de esos tres momentos. Gracias, Lau. Gracias, Ale. Adelina, gracias. Y una vez que termines esos momentos en los cuales sentiste ese amor a profundidad, vas a escribir tres cosas por las que estés agradecida en este momento, agradecido en este momento. Tres cosas por las que estés agradecido en este momento. Muy bien, entonces repasando un poquito. Tenemos el nombre, nombre completo, tenemos el signo zodiacal, tenemos el elemento que representa ese signo zodiacal, luego tenemos los tres momentos potentes, muy pegados a la infancia, momentos de expansión, luego tenemos momentos de amor y luego tenemos tres cosas por las que estamos agradecidos en este momento. ¿Ok? Le vamos a agregar también en estos tres momentos de la infancia, lo más cercano a la infancia, identifica qué edad tenías. Por ejemplo, yo te platicaba acerca del Atari, yo tenía 9 años, cumplía 9 años, me queda muy clarito, lo tenía muy presente. Si no recuerdas cuál es la edad, coloca una aproximada. La idea es que tengas una frecuencia numérica al lado de esos momentos. Muy bien, si ya lo tienes, por favor mándame el número 33 para saber que ya tienes todos los ingredientes. Excelente. Bien, Tania, Paola, Mari, Yoli, Lau, Pamela, gracias. Nora, gracias. Muy bien. Creo que ya estamos. Ya tenemos los ingredientes. Excelente, Rubí. Muy bien, ya tenemos todo. En la última parte, lo que vas a hacer es identificar qué edad tenías en esos momentos. Te decía que en momentos muy cerca de la infancia, identifica qué edad tenías. Para que quede más claro, por favor, compárteme qué edad estás colocando en tu hoja. Coloca la edad de esos tres momentos poderosos. Colóquenlo, por favor, compártanlo en el chat. 5, 8, 8, 15, 14, 10, muy bien. 8 años, muy bien. 8, 6, 9, 12, 5, 8, 15, muy bien. Ahí está, es eso. Son la edad en la cual viviste ese momento. 5 y 10, 4, 7, 12, ok. 6, 7, muy bien. Bueno, ya tenemos los ingredientes de este combo frecuencial que vamos a hacer. Este combo frecuencial tiene la idea, primero, de ser un puente hacia la paz y la calma de entrada. Esta paz y calma, con esta paz y calma vamos a intencionar nuestro descanso y vamos a conectar con nuestra luz auténtica. Vamos a hacer una expansión para conectar con nuestra luz auténtica y vamos a darle un sentido. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar todo lo que tengamos en mano y vamos a sentarnos cómodamente con una respiración profunda. Vamos a ir cerrando nuestros ojos al exhalar y con los ojos cerrados vamos a volver a practicar
las primeras respiraciones de esta noche. Inhalamos en 3, 2, 1. Integramos aire, sostenemos, chasquido, palmadita en la pierna, exhalamos. Nuevamente en 3, 2, 1. Inhala profundo, sostén el aire, chasquido, palmadita, exhalamos. Una tercera respiración en 3, 2, 1. Inhala profundo. Sostén el aire, chasquido, palmadita en la pierna. Exhalamos. Conectamos nuevamente con nuestro happy place. Estamos en nuestro lugar feliz, en nuestro lugar seguro. Y desde ahí, visualizándonos con la esfera de protección que colocamos, que es la energía del amor, lo que te voy a pedir es que comiences a conectar con esos ingredientes que colocaste en tu hoja. Comienza con tu signo zodiacal. Conecta con tu signo zodiacal y el elemento que corresponde. La manera de conectar con ese elemento es visualizarte en un lugar que tenga ese elemento sagrado. Si es agua, puede ser una playa, un río, una cascada. Si es tierra, puede ser un bosque. Si es aire, puede ser un lugar en donde puedas hacer esa respiración sagrada, el alto de una montaña, un paisaje, un lugar especial donde esté ese elemento aire. Si es fuego, puedes visualizarte conectado al centro del planeta, a un volcán, a los rayos del sol. Conecta con ese elemento que corresponde a tu signo zodiacal y ahora comienza a conectar con esos tres momentos potentes a la edad que colocaste. Lo que te voy a pedir es que el primer momento lo coloques delante de ti como una pantalla de cine a tu lado izquierdo. El segundo momento en la parte central y el tercero a tu derecha. Conforme vas colocando esos momentos en esas pantallas, observa cómo se empiezan a proyectar en esas pantallas esos momentos. Haz grandes esas pantallas, acércalas un poco a ti. Comienza a jugar con los colores de esas imágenes que se están proyectando, de esos tres momentos. Localiza tres colores diferentes de cada una de esas pantallas. Observa cómo estabas vestido o vestida. ¿Quién más estaba contigo en esos momentos? Observa los colores de la ropa, los colores de los lugares. Ahora ve llevando tu atención especialmente a la emoción que te genera ver y recordar esos momentos. Todo lo que sentiste a través de la piel, la sensación, escalofrío, calor, aromas, sabores en la boca, texturas. Revive esos momentos con intensidad y ahora sube el volumen a todos los sonidos que había en esos tres momentos, de manera agradable. Conforme lo estás haciendo, identifica cómo esas proyecciones están emanando de tu corazón. Es tu corazón quien está proyectando esos momentos. Siente cómo te conectas aún más al sentir y observar que esos momentos son proyectados por tu corazón. Ahora agrégale la frecuencia
de los momentos de amor. Enriquece esos momentos sagrados con momentos de amor, con la frecuencia de la gratitud por esas tres cosas que escribiste. Y una vez que tienes este combo energético frecuencial, en tu próxima inhalación, en 3, 2, 1, inhala profundo y lleva esa energía y esa frecuencia nuevamente a tu corazón, junto con el amor y la gratitud. Sostén el aire un momento y ahora expande tu campo electromagnético. Exhala y expándete de manera infinita. Ve observando cómo tu campo electromagnético está enriquecido con esos momentos de alta expansión, con amor y la gratitud. Si hay alguna zona de tu cuerpo que requiera especialmente hoy esta frecuencia, toma parte de esa frecuencia y llévala con tu atención a ese lugar. Sana esa parte de tu cuerpo. Aprovecha este momento también para reparar tus cuerpos sutiles, especialmente el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Reparar tus centros energéticos, tus chakras, especialmente estrella de Gaia que está por debajo de nosotros en la primera capa de la Tierra y el chakra raíz. Nuevamente, en 3, 2, 1, inhala profundo esta frecuencia. Sostén un momento la respiración y nuevamente exhala y expande infinitamente tu campo electromagnético. Visualiza cómo todo tu cuerpo está enriquecido con esta frecuencia y está siendo sanado. Lleva tu atención hoy en especial a las células madre y lleva esa energía, canaliza esa energía a las células madre. Llénalas de esa información, de amor, de gratitud, de momentos de expansión y observa cómo la célula se repara. Visualiza tu ADN y también lleva esa energía a tu ADN. Nuevamente en 3, 2, 1, inhala profundo, lleva esa energía a tu corazón, sostén la respiración, exhala y expándete aún más, llevando aún más energía a esas células, a esas capas sutiles. Nuevamente en 3, 2, 1, inhala profundo, llénate de esa energía, exhala y en esta exhalación observa cómo tus chakras se llenan de la energía de alta calidad a la cual estás conectando, expandiendo, abriendo la apertura ideal y coherente para ti en este momento, esos centros energéticos. También siente cómo cada uno de tus cuerpos sutiles empieza a recuperar su espacio vital, se expanden infinitamente. Muy bien. Ahora, en tu próxima inhalación, en 3, 2, 1, inhala profundo, sostén el aire, exhala y expande, y observa cómo ese toroide crece tanto que comienza a envolver todo a su paso, el lugar en el que te encuentras, la colonia, el municipio o el estado, y observa cómo ese biocampo sigue creciendo, compartiendo esa frecuencia de amor y gratitud, esa medicina de esos tres momentos especiales, sigue creciendo. Vamos a ayudarle nuevamente con una inhalación profunda en 3, 2, 1. Inhala profundo.
Sostén la respiración, exhala y expande, envolviendo el universo entero, el planeta entero, compartiendo esta frecuencia. Una última explosión de amor. En 3, 2, 1, inhala profundo, sostén la respiración y en esta ocasión en especial, pon la intención que al exhalar elimines todo el parasitaje e implantes que estén sin tu permiso dentro de tu biocampo. Exhala y observa cómo se rompe toda esa tecnología, cómo muere todo ese parasitaje. Una última respiración en 3, 2, 1, inhala profundo, sostén, exhala y rompe todas esas frecuencias, libérate. Eso es. Muy bien. Vuelve a recordar esos momentos de alta expansión, la edad en los que los viviste, cada momento de amor con el que conectaste y las tres cosas por las que estás agradecido o agradecida este momento. Vamos a ir cerrando esta conexión, agradeciendo con un triple gracias. Quédate un momento más y cuando estés listo, lista para regresar con una respiración profunda, en el momento de exhalar, vamos abriendo los ojos, regresando aquí y ahora. Muy bien, conforme vas regresando, integrando un poquito de agua, vas a permitir que se replique. Y conforme vas regresando, veme compartiendo a través del chat la intención de esta noche para ti. ¿Cuál es la intención de este descanso, de esta noche especial, de esta celebración de 8 años, de estar conectados en cohesión, juntos? ¿Cuál es la intención de esta noche para ti? Conectar con tu yo interior, muy bien. Mucha gratitud, liberación emocional, muy bien. Estar en paz, descansar, descargar información, muy bien. Liberación de patrones, muy bien. Que pase eso o algo mejor les deseo a todos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos estos 8 años, a quienes estuvieron integrando y quienes me conocen desde hace ya esas fechas. Muchísimas gracias por creer en este espacio, por cuidarlo y sobre todo por compartir esta semilla que has estado cuidando durante todo este tiempo. Les agradezco muchísimo. Em, por ahí la próxima semana estaré compartiendo algunas otras informaciones que he estado sintiendo que también es importante. Y nos vamos preparando y quiero anticiparte para el próximo año. Quiero mencionarte que hay un programa que estoy diseñando que es como una especie de reto que es individualizado y que tiene que ver con la idea de aprovechar el portal del 1 de enero para vivir una experiencia de 33 días. Entonces, en esos 33 días vamos a trabajar con estos implantes, vamos a trabajar con el parasitaje, vamos a trabajar con estancamiento, vamos a trabajar con relaciones, vamos a trabajar con muchos aspectos muy interesantes, muy potentes. Para quienes sientan esa resonancia y ese llamado, pues bueno, ya te di la fecha, estamos iniciando el 1 de enero, van a ser 33 días. Y el día 33, el día simbólico 33, vamos a hacer una actividad que quedó pendiente, que es el renacer en el bosque. Entonces, pues bueno, ahí están todas las cosas que vamos a ir armando. Entonces les voy a ir dando más información conforme
nos vamos contactando. Y nada, me sirve muchísimo el que, por ejemplo, si tienes alguna duda, alguna pregunta, me mandes en privado a través del WhatsApp. ¿Cuál es tu sensación? Si tienes alguna duda, si hay algo que descubriste, me encantaría ese feedback a través del WhatsApp de manera privada. Y esto también me da una referencia para preparar la próxima conexión. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho nuevamente. Les mando muchísimas bendiciones y que este descanso de esta noche sea mágico en conexión con su luz auténtica. Nos vemos la próxima conexión y que tengan un feliz descanso. Hasta la próxima.